Hola a todos, bueno, hoy vamos a ocuparnos de los logaritmos, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata y por eso vamos a arrancar en primer lugar por la definición. La definición de lo que es un logaritmo. En primer lugar, bueno, digamos que la logaritmación como operación es una de las dos operaciones inversas de la potenciación, la otra es la radicación. Cuando hablamos de definición de logaritmos, vamos a tener algo muy simple. El logaritmo en base a de un número b es igual a otro número c. Bueno, ahora, este número que escribimos como subíndice a se denomina base del logaritmo. Y la base tiene que cumplir dos condiciones. En primer lugar, tiene que ser un número mayor que 0 y por otro lado, distinto de 1. Eso respecto a la base. Y el otro número, b, se denomina argumento del logaritmo. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir el argumento? Simplemente el argumento tiene que ser mayor que 0. Ahora, para que se cumpla esta igualdad, o sea que el logaritmo en base a de un número b sea igual a otro número c, se tiene que verificar esta condición. ¿Qué es c? ¿Qué relación tiene el resultado con la base y con el argumento? Que la base a elevada al resultado tiene que ser igual al argumento. Eso es lo que nos dice la definición de logaritmo. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que yo quiero obtener el logaritmo en base 2 de 8. Bueno, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a pensar, ¿a qué potencia tenemos que elevar el 2 para que se convierta en un 8? Bueno, al cuadrado me da 4, al cubo me da 8. O sea que sería 3. El exponente al cual elevamos el 2 y obtenemos un 8 es 3. Veamos otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 7. ¿A qué potencia deberíamos elevar el 7 o cualquier otro número para que no cambie? Obviamente, lo tenemos que elevar a la potencia 1 y ese es el resultado del logaritmo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 1, ¿cuál es la potencia que me transforma al 5 o a cualquier otro número en un 1? Todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, esto nos da 0. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo más para que vean que no todos son tan sencillos. Y vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tengo que averiguar el logaritmo en base 0,2 de 25. Entonces, vamos a razonar primero de esta manera. El 0,2 es lo mismo que decir 2 décimos, ¿sí? Y si lo simplificamos, esto equivale a un quinto. Y para que un quinto se transforme en 25, lo tenemos que dar vuelta, lo tenemos que invertir y lo tenemos que elevar al cuadrado una vez invertido. O sea, lo tenemos que elevar a la menos 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 0,2 de 25 es igual a menos 2. Bien, bueno, acá vimos ejemplos de cómo razonamos en base a la definición de logaritmos para obtener algunos logaritmos. Otros logaritmos no los vamos a poder obtener porque no va a haber una potencia sencilla, digamos, es probable que la potencia sea un número irracional
o un número que no podamos determinar por más que lo razonemos en base a la definición. Bueno, la calculadora nos da en forma directa logaritmos de dos tipos. En primer lugar, la calculadora nos da los logaritmos, vamos a poner, logaritmos decimales, ¿sí? Los logaritmos decimales son los logaritmos que tienen base 10 y se anotan directamente logaritmo de x. Cuando yo tengo logaritmo de x y no tengo ninguna base escrita, nos estamos refiriendo al logaritmo en base 10 de x, y eso lo puedo obtener en forma directa con la calculadora. Y por otro lado, la calculadora nos da en forma directa logaritmos naturales, o conocidos también como neperianos, en honor a Neper, el matemático que los propuso. Y estos logaritmos tienen una base irracional e. El número e es un número irracional. Ustedes seguramente conocen el número pi, que también se indica con una letra y que todo el mundo sabe que aproximadamente vale 3,14. Bueno, aunque no vamos a utilizar el valor de e, pero para que se queden más tranquilos, digamos que el número e es un número y vale aproximadamente 2,718, y continúan después infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente, por lo tanto es un número irracional, ¿sí? Y ese es el número e. Y estos logaritmos se anotan de esta manera. Los logaritmos naturales, se pone logaritmo natural de x, que significa logaritmo en base e de x. Bueno, algunas calculadoras tienen una función para obtener logaritmos en otras bases. Ahora, si no la tienen, si yo quiero averiguar un logaritmo en cualquier base utilizando o bien los logaritmos decimales o los logaritmos naturales, podemos utilizar una propiedad que se llama cambio de base, ¿sí? Que sería la siguiente. Para aplicar un cambio de base, vamos a proceder así. Si yo quiero averiguar el logaritmo en base a de b, lo puedo hacer utilizando el logaritmo en cualquier base conocida de b dividido el logaritmo en cualquier base conocida de a. Esa base conocida podría ser, por ejemplo, el logaritmo decimal de b sobre el logaritmo decimal de a, o el logaritmo natural de b sobre el logaritmo natural de a, etc. O sea, en general, si yo conociera la base n, podría hacerlo tranquilamente, pero vamos a utilizar los logaritmos naturales o neperianos si no tenemos la función para nosotros indicar la base en la calculadora. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el que pensamos antes, el logaritmo en base 0,2 de 25, podríamos haber hecho logaritmo de 25 dividido logaritmo de 0,2, y esto nos va a dar exactamente lo mismo. Y pueden comprobar que también si hago logaritmo en base 0,2 de 25 y quiero usar logaritmo natural de 25 sobre logaritmo natural de 0,2, vamos a llegar también al mismo resultado, menos 2, ¿sí? Porque puedo utilizar cualquier base conocida. Bueno, vamos a continuación a ver algunas reglas y propiedades de los logaritmos. Vamos a ver algunas reglas que van a cumplirse siempre con los logaritmos. En primer lugar, bueno, recuerden, ya lo dijimos en la definición cuando dijimos que el argumento tenía que ser un número mayor que 0. Recuerden que podemos decir que no existen, ¿sí?, logaritmos de 0 ni de números negativos, ¿sí?
Eso va a ser importante en el momento que estudiemos la función logarítmica para definir su dominio. Por otro lado, bueno, el logaritmo en cualquier base de la misma base siempre va a ser 1, como vimos en uno de los ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, el logaritmo en base 7 de 7 va a ser igual a 1. Bueno, ¿qué más? Vamos a tener que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser igual a 0. Pongamos también un ejemplo, y el logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. Bueno, vamos con otra. Sería, por ejemplo, el logaritmo en base a de a elevado a la n, una potencia. Cuando el argumento es una potencia de la base, el logaritmo es el exponente de esa potencia, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el logaritmo en base 3 de 27. Esto es como decir el logaritmo en base 3 de 3 al cubo. Y esto va a ser 3, porque 3 al cubo es 27. Bueno, otra. Por ejemplo, si yo tengo que el logaritmo en base a la n de a la m, acá el resultado va a ser m dividido n. O sea, cuando la base y el argumento son potencias de una misma base, el cociente entre los exponentes de esas potencias va a ser igual al logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 8 de 4 lo podría pensar como el logaritmo en base 2 al cubo de 2 al cuadrado, y esto debería ser 2 tercios. Podemos comprobar que si yo hago 2 elevado a la 2 tercios, es lo mismo que 2 al cuadrado. Perdón, si hago 2, no, estoy escribiéndolo mal. No. Si yo hago 2 al cubo a la 2 tercios, si nosotros hacemos 2 al cubo elevado a la 2 tercios, es igual a 2 al cuadrado, porque esto sería 3 por 2 tercios, se simplifica en 3 y queda 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Bueno, vamos a ver una más que nos dice que si yo tengo una base elevada a un logaritmo en esa misma base de cualquier número k, perteneciente a reales, el resultado va a ser el número k. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo 3 elevado al logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? El resultado debería ser 9, porque el logaritmo en base 3 de 9 vale 2. ¿Sí? O sea que, y después 3 elevado al cuadrado me da 9. Bueno, y vamos ahora a ver algunas propiedades, ¿sí?, de los logaritmos, y después a continuación vamos a ver algunos ejercicios. Fundamentalmente vamos a ver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Bien. Vamos a ver propiedades de los logaritmos. Las propiedades que se aplican en determinadas operaciones son: la primera, cuando nosotros tenemos un logaritmo en cualquier base, vamos a poner una base n, de un producto entre a y b, yo puedo distribuir y transformar esto en el logaritmo en la misma base de a más el logaritmo en base n de b. Y viceversa, o sea, esta propiedad la puedo aplicar en uno o en otro sentido, o sea, que está la recíproca. Bueno, el logaritmo en una base n de un cociente a sobre b, siempre y cuando b sea diferente de 0 y a sobre b sea mayor que 0, entonces vamos a tener que esto se transforma
en la resta entre el logaritmo en base n de a y el logaritmo en base n de b. Tercero, el logaritmo en base n de a elevado a la p, vamos a poner, va a ser igual a p por el logaritmo en base n de a. Y por último, podemos decir que el logaritmo en base n de la raíz p de a va a ser la inversa del índice por el logaritmo del argumento, ¿sí? Bueno, estas propiedades me permiten realizar transformaciones, como le dije, todas en realidad son recíprocas, o sea, las puedo interpretar en el sentido que a mí me convenga, y las vamos a aplicar para resolver ecuaciones. Igual primero vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo aplicamos estas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar, supongamos que yo tengo el logaritmo, vamos a dejar un logaritmo decimal de x al cubo por y al cuadrado sobre la raíz quinta de z. Bueno, esto si lo desarrollo podría escribirlo como hay un exponente, 3 por el logaritmo de x, la y también está elevada al cuadrado y está multiplicando a la x, así que sería 2 por el logaritmo de y, la z, que es la raíz quinta de z, está dividiendo, entonces va a ser, como está dividiendo es una raíz quinta, pongo un quinto del logaritmo de z. Entonces ahí desarrollamos utilizando logaritmos. También podemos hacerlo al revés, o sea, tener, por ejemplo, vamos a tener el logaritmo, vamos a poner 5 por logaritmo de x más un tercio por logaritmo de y menos 4 logaritmo de z más w. Entonces yo lo quiero expresar ahora al revés, como un solo logaritmo. Entonces voy a poner el logaritmo de la x elevada a la quinta. Como hay un más, está multiplicado por, y hay un tercio, sería la raíz cúbica de y, y después está dividiendo la suma de z y w, y como hay un 4 multiplicando el logaritmo, quiere decir que z más w está elevado a la cuarta. Entonces ahí fuimos al revés, o sea, de una suma algebraica de términos, ¿sí?, pasamos a tener un único logaritmo, ¿sí? Bueno, estas propiedades las vamos a aplicar así en uno o en otro sentido en la resolución de ecuaciones logarítmicas y también vamos a ver ecuaciones exponenciales. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación exponencial. Vamos a trabajar con esta ecuación. Ejemplo. Vamos a tener 9 elevado a la x menos 4 por 3 a la x más, vamos a poner 3 igual a 0. Bueno, acá tenemos que el 9 que tengo acá lo podría pensar como 3 a la x al cuadrado menos 4 por 3 a la x más 3 igual a 0. Y podemos producir acá en el ejercicio un cambio de variable. Vamos a decir que z, por ejemplo, es igual a 3 a la x. Y entonces esto nos lleva a una ecuación donde voy a tener 3 a la x al cuadrado sería z cuadrado. 4 por 3 a la x sería 4z más 3 igual a 0. Nos quedó una ecuación cuadrática que vamos a resolver, bueno, aplicando la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara. Vamos a tener menos 4 es 4, más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16, menos 4 por 1 4 por 3 12, dividido 2 por 1 2, y acá vamos a tener 4 más o menos la raíz cuadrada de 4 que vale 2, dividido 2,
y obtengo dos resultados. 4 y 2, 6 dividido 2, 3, 4 menos 2, 2 dividido 2, 1. Entonces, si x1 vale 3, bueno, perdón, acá dije x, pero estamos hablando de, en realidad es z, esto sería z, ¿sí? Z1, acá lo mismo, ¿no? Acá donde resolví la ecuación, esto que yo averigüé es en realidad z. Ya tengo z y tengo z1 y z2. Vamos a corregir eso. Entonces acá estamos averiguando el valor de z en esa ecuación que tenemos y obtenemos z1 y z2. Bueno, si z1 vale 3, significa que 3 a la x es igual a 3, y para que ocurra esto, bueno, no hace falta en este caso recurrir a los logaritmos, porque como este 3 está a la 1, la x tiene que valer 1, y si z vale 1, entonces 3 a la x es igual a 1, y bueno, entonces acá deducimos que la x tiene que valer 0, porque 3 a la 0 vale 1. Así que ahí tenemos dos soluciones, ¿sí? O sea, la solución va a ser x1 igual 1 y x2 igual 0. Bien, ahora vamos a hacer una ecuación pero exponencial. Perdón, logarítmica, una ecuación logarítmica. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x menos 3 menos el logaritmo en base 2 de 2x más 1 igual a 2. Bueno, tenemos acá una resta, así que lo vamos a resumir a un solo logaritmo, logaritmo en base 2 de x menos 3, y lo transformamos en un cociente, sobre 2x más 1, igual a 2. Y ahora aplicamos la definición de logaritmos. Vamos a tener que, como la base es 2, 2 al cuadrado es x menos 3 sobre 2x más 1. 2 al cuadrado 4 por 2x más 1 igual a x menos 3. 8x más 4 distribuyendo igual a x menos 3. Y tenemos que 8x menos x es menos 3 menos 4. Por lo tanto, 7x igual a menos 7. Y la x vale menos 7 dividido 7. La x es igual a menos 1. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque estas funciones tienen una restricción y tenemos que determinar el dominio. Por un lado, x menos 3 tiene que ser mayor que 0, porque es el argumento del primer logaritmo, x mayor que 3, y 2x más 1 mayor que 0, x mayor que menos 1 medio. Bueno, prevalecen los mayores que 3 porque todos los mayores que 3 son mayores que menos 1 medio, o sea que el dominio de definición de esta función va a ir del 3 al más infinito. Por lo tanto, esta función no es válida porque no pertenece al dominio, ¿sí? Y en conclusión, la solución de esta ecuación es un conjunto vacío. Y ahí finaliza este ejemplo.